Muy buenos días, hoy 1 de octubre del 2025 retomamos nuestro seminario Recrear la Universidad y hoy continuamos con este tercer módulo que es Politeia y en él nos hemos concentrado en los aportes de Gaspar Rico Fernández, comenzando en un primer momento con la cuestión de tradición o liberación en que Gaspar hace una concienzuda distinción entre distintas formas de entender la tradición. La primera que él llama bancaria, que es la conservadora, y termina en la tercera con la liberación en el sentido beligerante que él va a criticar. Y la segunda es la desarrollista, para aportar él, Gaspar Risco Fernández, una síntesis ponderada, mesurada, sobre qué ha de entenderse en el buen sentido por liberación como articulación entre la tradición y lo progresista de lo que lleva hacia adelante. No hay que apostar por ninguno de los dos extremos. Muy bien, en la segunda sesión, la primera era esa de tradición o liberación, una O que en el sentido de la síntesis de Gaspar debiera ser conjuntiva. En la segunda pasamos a ver unas categorías centrales que toma de Benjamin Aybar, un filósofo muy cercano a él, más grande que él, con quien dialogó mucho, profundamente, y de él tomó en una formación análoga a la de Gaspar, de formación para el sacerdocio de Tomás de Aquino, como Gaspar, ninguno de los dos se ordenó, y cuando Gaspar volvió a Tucumán, entabló un diálogo profundo con Benjamín Aybar, que es un gran filósofo muy desconocido entre nosotros. Y en esa ponencia, Gaspar va a hablar de región y macrocuerpo, conceptuaciones de Aybar, veíamos, que tienen que ver con el microcuerpo de la relación cuerpo y alma y el macrocuerpo de la relación hombre-universo, y Gaspar introduce la región Noah en particular, como una mediación dialéctica entre el microcuerpo, alma-cuerpo, y el macrocuerpo, hombre-universo. Y por problemas técnicos se nos cortó la exposición de ese artículo de Gaspar. Y se nos cortó cuando estábamos empezando a exponer la síntesis de Gaspar Risco, donde nos decía que hay dos conclusiones para destacar como saldo del análisis precedente. La primera permite avisorar la enorme importancia que adquiere la categoría de macrocuerpo en la metafísica escolástica a partir de la relectura prospectiva de Benjamin Aybar. Y a nosotros, dice Gaspar, nos parece que nada de casual hay en ello, si se tiene en cuenta su vinculación profunda con la reforma barroca del escolasticismo español, que 5 siglos atrás acunó críticamente nuestro mestizaje étnico-cultural. Ahí yo hacía la aclaración que Gaspar hace referencia a un autor que en el fondo es un pre-barroco, es la segunda escolástica y es Francisco de Vitoria, porque en la etapa barroca, un poquito después, por-renacentista, está Francisco Suárez. Bueno, dejemos esa distinción ahora y avancemos con qué es lo que está diciéndonos Gaspar aquí. Al reivindicar para este mestizaje étnico-cultural enancado en el escolasticismo español, hay que hacer justicia tanto a su arraigo en el cosmos como a su trascendencia espiritual.
y nos referimos a un proyecto más bien diferido que agotado, desde el cual es posible todavía una comprensión unitaria de nuestra verdadera identidad. Y podemos reconocernos alternativamente como cosmogonía amerindia y como subsistema tecnológico de la galaxia Gutenberg, sin experimentar la necesidad de un encuentro de carne y hueso entre esas totalidades sucesivas que conviven superpuestas en nuestro ethos cultural. Son categorías, por ejemplo, esto de carne y hueso, que lo repetirá muchas veces, que vienen de don Miguel de Unamuno, pero que vienen a cuento, estas propuestas de Gaspar Risco, asumiendo y en cierta medida profundizando lo que recibe de Aybar. Ahora, nosotros, continúa, no podemos sentirnos como macrocuerpo hispano-indígena sin involucrarnos en aquel abrazo desigual y traumático en el que el cosmomorfismo y personalismo se interpenetraron para dar lugar a una tercera realidad escindida en busca de un nuevo tipo de unidad. Y lo quiera o no, continúa, todo intento de síntesis habrá de hacer pie en esa situación de ambigüedad originaria. La Ilustración pretendió sin éxito dejarla de lado, como si se tratase de una encrucijada de sendas que no llevan a ninguna parte. Nosotros, continúa, creemos por el contrario que una relectura de su status questionis puede depararnos pistas insospechadas. El fundamento de nuestra opción reside en el hecho de que la metafísica escolástica española ha puesto en su debida luz, como ninguna otra ha logrado hacerlo, el circuito ontogenético de la acción. Y si los destinos intramundanos se tejen y destejen efectivamente en el interjuego de sus cualidades recíprocas, es porque la gente y el paciente devienen una misma realidad fluyente en su ser intrínseco. Ambos comparten, desde formalidades distintas, un terreno común en donde poder realizarse. Y sin la asunción crítica de tal axioma y de sus supuestos últimos, corre el peligro de reducir a la nada el estatuto ontológico de las causalidades segundas. Ya hemos explicado la diferencia entre actos primeros y actos segundos. El acto primero es la libre donación de nuestro ser, y el acto segundo es la libre asunción del compromiso co-creadores por nuestras acciones monitoreadas por la inteligencia y la voluntad. Sin la asunción crítica de ese axioma y de sus supuestos últimos, se corre el peligro de reducir a la nada el estatuto ontológico de las causas segundas. Sin la interpelación profética de la metafísica del Éxodo, el mito amerindio se reabsorbe en la matriz de su otreidad indiferenciada. Y sin la antropología bíblica de la encarnación, el antropocentrismo moderno se vacía de sentido en los espirales de su autoconciencia refleja. La genuina autorrealización del hombre, dice Gaspar, se lleva a cabo en la praxis intramundana, vale decir, penetrando en el medium de lo otro y manteniéndose en él para que lo otro lo asuma pasivamente desde su propia actualidad formal. Autorrealización humana y autorrealización de lo otro se consuman dialécticamente en la discontinuidad de lo uno y en la continuidad de lo diverso. Y nada impide, sin embargo, que la mayor riqueza del ser del agente humano atraiga hacia sí a lo otro, incorporándolo a título de macrocuerpo, llevándolo consigo en su apertura al todo y resignificándolo en clave de valor y jerarquía. La verdadera historia del cosmos constituye un aspecto de esta historia del hombre
en su aventura hacia lo absoluto y no al revés. La segunda conclusión nos aboca a una toma de conciencia de la extrema labilidad que afecta desde sus cimientos a toda tarea de macroencarnación. El carácter creatural del hombre y del otro entorno implica poder real de ser y de hacerse efectivamente, pero bajo la amenaza radical de la contingencia y de la culpa. Y nada garantiza un encuentro definitivo y perfecto entre los agonistas del drama cósmico. Y todo equilibrio es inestable. Ningún periplo culmina en la instalación plenaria. Toda conclusión deja algún cabo suelto que pasa a ser premisa de una inferencia ulterior. Toda ecumene es susceptible de avances y retrocesos, tanto en lo que respecta a sus coordenadas espaciotemporales como en lo que concierne a la riqueza de ser cada vez puesta en riesgo. Hacemos una pequeña pausa y retornamos. Retomamos entonces. Ahora pasamos al acápite en el que Gaspar habla de la región como mediación dialéctica entre microcuerpo y macrocuerpo. A la luz de este planteo cobra relieve inesperado la región como mediación dialéctica entre microcuerpo y macrocuerpo. Es la tesis de Gaspar asumiendo la conceptuación Aybar. No aludimos a la región de planificación, herramienta que sirve para articular los distintos elementos integrantes de una totalidad en sus múltiples correlaciones estructurales y funcionales. Hablamos de la región como espacio. Aquí estamos aludiendo, decíamos, a quiénes somos nosotros. ¿Cuál es el sujeto político donde se incardina nuestra existencia? Microcuerpo y macrocuerpo responden a una constitución unitaria del espíritu bajo condición carnal, y cada ser humano es en sí mucho más que mero fragmento de una totalidad mayor, el mundo. Es cabalmente la totalidad misma de un modo peculiar e irrepetible, sujeto, persona, existencia en oposición a la simple presencia del ser ahí, aludiendo a la categoría heideggeriana del Dasein, el ser ahí. De igual forma, cada región es en sí mucho más que fragmento objetivado de la macroencarnación. Es el medio peculiar e irrepetible que tiene la subjetividad encarnada en microcuerpo de crecer como intersubjetividad encarnada en macrocuerpo, plenitud siempre futura y siempre superior. La región es el único en donde disponible con que cuenta el espíritu encarnado como microcuerpo para insertarse como macrocuerpo en el hacia dónde de su apertura a lo absoluto. No tenemos más remedio que echar raíces en un punto entre los muchos posibles dentro del espacio ya dado, inhabitarlo humanamente y avanzar en círculos concéntricos de información sobre lo otro entorno. Ninguna situación intramundana goza de amplitud suficiente como para cumplir en sí a las otras, respetando al mismo tiempo su vocación de totalidad. Solo si nos fuera concedido transponer el horizonte de lo ilemórfico, ile, materia, morfé, forma, el horizonte de la forma materia, transmutar nuestra condición de carnal en neumática o espiritual sin perder el estatuto de nuestro enclave alma-cuerpo. Solo entonces podríamos volvernos sobre el mundo como totalidad y figura para informarlo al tope de sus posibilidades de macroencarnación. Lo más aproximado a una situación semejante le acontece al hombre con la muerte,
pero a costa de tornarse inverificable para quienes permanecen del lado de aquí de la frontera. Quizá, profundizando en esta dirección, llegue la neoescolástica contemporánea a una reformulación filosófica más satisfactoria de su doctrina sobre el alma humana post-mortem. ¿Cómo concebir un alma separada del cuerpo y en estado de violencia respecto de su naturaleza específica, por más que conserve el haber ontológico adquirido durante su comercio efectivo con la materia? ¿Por qué no admitir con Karl Rahner que por la muerte nuestra alma no pierde su unión con la materia, sino que la amplía a la totalidad del cosmos, de suerte que éste pasa a ocupar como macrocuerpo el lugar que ha dejado vacante aquella como microcuerpo? Son reflexiones sacadas del texto de Rahner, Sentido teológico de la muerte. Tal perspectiva, continúa Gaspar, no va más allá de la simple conjetura. Para el oyente de la palabra, otro título de Rahner, sobre filosofía de la religión, para el oyente de la palabra, en cambio, remite a la certidumbre escatológica, Kyrios Christos, del Señor Cristo, anunciado en la revelación neotestamentaria. Nosotros no descartamos esta dimensión mistérica de la macroencarnación, ya acontecida de una vez para siempre en el ahora de la realeza crística. Pero preferimos contar con ella como telón de fondo nada más para mantenernos fieles a la estricta jurisdicción de la razón intramundana. En todo caso, nos servirá de control, en control crítico para conservar la lucidez frente a todo intento de falsa ecumenicidad. Nada sabemos de una posición aquén del mundo que sea capaz de erigirse sobre el resto como envolvente, último e irrebasable. En el acápite siguiente, que es el último de este ensayo sobre región y macrocuerpo, Gaspar nos habla de la región como operador de la identidad en la diferencia. Cabe consignar aquí que identidad y diferencia son conceptos cardinales de la metafísica de ayer, de hoy y de siempre. La identidad no se puede erigir o autoestatuir sin las mediaciones dialécticas de diferencia. Y por eso aquí Gaspar dice que la región, en nuestro caso la región NOA, es el operador de la identidad en la diferencia. Sincrónica y diacrónicamente considerada, la historia documenta la existencia de una impresionante variedad de macroprocesos civilizatorios, unos frutos de la invención, la autopropulsividad y la aceleración evolutiva, otros producto del diálogo y la síntesis, del choque y la fusión, de la superposición o la segmentación, de las múltiples combinaciones que surgen por ambos lados en la dinámica intercultural. No obstante, no es la heterogeneidad, sino la voluntad de abolirla lo que más impresiona. En efecto, si bien ninguno de esos macroprocesos agota las potencialidades y recursos del espíritu encarnado, siempre renace en ellos una empecinada proclividad a sacralizar sus propios patrones de humanidad, cerrar los absolutos, expandirlos según estrategias más o menos sutiles de violencia sobre la amenaza de los otros. La tragedia de la razón imperial consiste en que tarde o temprano todos los totalitarismos y colonialismos se desangran por la herida irrestañable de su desmesura y su impotencia. De ahí que se sientan obligados a ocultarla, apelando a la reificación de las conciencias, recluidas
en su reducto más íntimo o a la destrucción lisa y llana de la alteridad apretada entre los límites de su no al opresor introyectado. Diagnósticos y prospecciones de todo signo coinciden en que el perfil de lo deseable ha de descifrarse hoy a escala macroscópica. El ecosistema, la tecnópolis, o en otro contexto lo que Gaspar llama la jungla electrónica, el ecosistema, la tecnópolis, el contacto de todos con todos simultáneo y al instante, las megatendencias son los únicos operadores de sentido. Como contrapartida, la persona, lo pequeño y apropiado, las formas espontáneas de solidaridad participativa, las categorías de mediación y región ocupan los primeros puestos entre los indicadores del subdesarrollo. Falta saber si la supuesta universalidad de los parámetros triunfantes es capaz de promover un bien común integral e integrado en el que todo el hombre y todos los hombres tengan por igual su oportunidad de macroencarnación condigna. No se requiere mucha perspicacia para comprobar que se trata de una uniformidad inducida por determinados centros de poder cuyos particulares estilos de vida, hipostasiados e introyectados en los pueblos periféricos, no permiten más alternativas que las que sirven de complemento a su propio desarrollo. Lo que acontece dentro y fuera de nosotros, la opresión de unas macro sociedades por otras, no responde a un mero avatar de la fortuna, sino a la perversión del circuito metafísico acción-pasión y por consiguiente a la desnaturalización de la región como mediación dialéctica entre microcuerpo y macrocuerpo. El oprimido pasa a integrar junto con su entorno el macrocuerpo del opresor y se convierte en un fragmento objetivado de este, en vez de compartir con él un mismo señorío sobre el cosmos y un mismo protagonismo histórico en comunidad de destino. La región no solo corre peligro de degradarse por factores exógenos, también ha de ser salvaguardada de su mal congénito, la tendencia siempre latente a introvertirse en regionalismo. Tanto en uno como en otro caso se subvierte su núcleo esencial, su razón de ser y su razón de acontecer. La región alienada en articulación de partes entre partes al servicio de una totalidad mayor que le confiere sentido. La región ensimismada en yuxtaposición de partes autónomas entre sí dentro de un todo subsidiado por estas para sus fines. La región existencial es mediación dialéctica de totalidades solidarias que crecen hacia sí mismas dentro de su común apertura a un todo superior, inmanente y trascendente a ella. Sin la región como operador de la identidad en la diferencia, no podría situarse cada etos como totalidad concreta en el todo único del ser, compartir el mismo macrocuerpo e inhabitar la misma ecumene según su modo peculiar y repetible. Solo la figura jurídica del federalismo, asignatura pendiente si la hay en la Argentina, solo la figura jurídica del federalismo logra conciliar tales exigencias dentro de una unidad de orden en la que cada región retiene su particularidad distintiva y queda abierta al mismo todo que las otras. Todo inmanente y sin estar recomponible en el que no se trascienden hacia sí misma como intersubjetivo. No fue otra la respuesta de la segunda escolástica española a la crisis sin precedentes que produjo el encuentro de las ecúmenes amerindias y europeas en la conciencia de su tiempo. Solo una insobornable crítica de la razón imperial, tesis magistral de Gaspar Risco, solo una insobornable crítica de la razón imperial llevada hasta las últimas raíces
del agustinismo político, del neocesarismo y de los nacionalismos incipientes, que permitió abrirse paso hacia la creación y desarrollo del derecho de gentes, en la persona de ese teólogo moral de Salamanca, que era el magistral Francisco de Vitoria. No confundir con otro personaje histórico que se llama igual, pero que no es él. Él es el creador de derecho de gentes, por encima del derecho natural, derecho de los pueblos. Por eso, aunque sea metafóricamente, se dice que es en los títulos legítimos e ilegítimos que él le presenta al emperador de España, que era el más poderoso de su época, está urdiéndose la creación de las Naciones Unidas, el derecho de gente. Con esta ampliación del macrocosmos a escala planetaria, la ontología escolástica de la causalidad intramundana encontró finalmente una gran oportunidad de desplegarse en una geopolítica del bien común para todos los pueblos. Desde entonces sigue en pie, diferida y no agotada, como una interpelación profética e inacallable entre dos razones imperiales que se mimetizan mutuamente a la espera de inéditas viabilidades. Ahora se podría decir que no hay dos, sino tres. No es solo Estados Unidos y Rusia, sino Estados Unidos, Rusia y China. Pero termina este artículo Gaspar tomando un concepto de Juan Carlos Canone, a quien le dedicaremos las dos clases de las semanas que vienen para cerrar este seminario. Las inéditas viabilidades, el proyecto diferido, no agotado, que nos reclama nuestra participación y nuestro compromiso. Bien, con eso terminamos esto y hacemos una breve pausa. Pasaremos al que quizás sea el artículo o el capítulo central del libro Cultura y Región. Bien, retomamos entonces este, este seminario de Recrear la Universidad, en el que estamos exponiendo núcleos fundamentales del sujeto político en el pensamiento de Parrisco Fernández. Y llegamos al que creo es el núcleo del libro, que es uno de los libros más importantes de él, de los muchos importantes que tiene, que se llama Cultura y Región. En el capítulo 9 nos habla del el NOA, superposiciones culturales e identidad regional. Y dispara Gaspar esta reflexión diciendo que la identidad étnico-cultural del NOA surgió del choque, fusión, alianzas, treguas y conflictos entre tres actitudes existenciales de diferente signo: el mito amerindio, utopía hispánica y el logos científico-técnico de la modernidad. Y esta identidad, nos dice, se fue forjando en el transcurso de su prehistoria, protohistoria y proceso histórico propiamente dicho, a la manera de tres superposiciones culturales sucesivas. A, el Noa indígena. B, el NOA hispano-indígena, y C, el NOA de la unidad nacional abstracta, nivelada hacia adentro por la puesta entre paréntesis constitucionalista de las diferencias regionales y anexada hacia afuera a las hegemonías de turno europea, norteamericana o postindustrial. Y por los intersticios de las tres superposiciones culturales, atravesándolas e intercomunicándolas, se filtra subrepticiamente un oscuro anhelo de comunión y participación aún no objetivado en un proyecto viable y atractivo. D,
el NOA de la Comunidad Nacional de Carne y Hueso, integradora hacia adentro de su rica pluralidad regional e integrada hacia afuera a la gran fraternidad latinoamericana independiente. Y nosotros, dice Gaspar, intentaremos señalar a continuación algunos de los rasgos constitutivos de los niveles mencionados, su interjuego y su articulación en el sujeto único que los comporta escindida y conflictivamente. Y aquí empieza el análisis enjundioso, detallado, que nosotros glosaremos sintéticamente. Empecemos con el NOA indígena. En nuestro NOA florecieron las más altas culturas de la Argentina indígena, dice. El NOA del que aquí hablamos fue el primer horizonte regional que avisoró la aventura humana en el hoy territorio argentino. Allí donde, como línea de frontera aún no objetivada, colindaba con Chile y Bolivia, y como envolvente de posibilidades ya fecundadas, abarcaba diversos anclajes existenciales en dinámica articulación. En primer lugar, la Puna, desde el oeste de Jujuy y Salta hasta el occidente catamarqueño, a la altura del departamento de Belén. Segundo, valles y quebradas, desde el norte de San Juan o de Mendoza, según algunos, pasando por el centro y norte de La Rioja, toda Catamarca, el oeste de Tucumán, Santiago del Estero a lo largo del Dulce y del Salado, y el sudoeste de Salta, hasta la quebrada de Humahuaca norte arriba, entre el macizo puneño y la vertiente boscosa de las sierras subandinas en el límite con Bolivia. Tercero, bosques occidentales y sierras subandinas, desde las serranías del este de Jujuy hacia la cuenca del río San Francisco hasta los departamentos del este de Salta y la vertiente oriental de la Conquija en el norte y centro de Tucumán. Y cuarto, Santiago del Estero, desde sus llanuras y sierras bajas de ecología muy particular hasta donde comienza la región chaqueña propiamente dicha, con la que se confunde desde el punto de vista geográfico. Este mundo indígena nos ha sido presentado a veces bajo la falsa imagen de tribus aisladas e ignorantes unas de otras dentro de un reducido espacio geográfico, cuando de verdad fue una realidad muy distinta, amplia, dinámica y trabajada por parcialidades étnicas que tuvieron de su propia tierra un conocimiento más extenso del que supuestamente se les atribuye. La Puna fue una típica zona de simbiosis. Por su misma condición de paisaje andino de altura, estuvo dividida en franjas ecológicas cuya especialización las obligaba a mantenerse en intensas relaciones de dependencia e intercambio. Santiago del Estero, en el otro extremo, funcionó para el complejo del noroeste como zona de transición cultural, tanto hacia el complejo amazónico del litoral Mesopotamia, cuanto hacia los cazadores, recolectores, nómadas del Chaco. La zona de valles y quebradas, donde se albergan pueblos de elevados índices relativos de densidad poblacional, fue transitada por sucesivas y muy distintas corrientes culturales venidas de lejanos focos de expansión. Los valles y quebradas se beneficiaron de permanentes transferencias culturales, pero también sirve a su vez de vía de penetración en el NOA a elementos culturales de expansiones panandinas que no habían seguido
los habituales itinerarios de Chile o de la Puna. El hecho de encontrarse asentadas precisamente en el noroeste las culturas más evolucionadas de la Argentina indígena se debió a las recientes influencias que sobre él ejercieron los grandes procesos civilizatorios de carácter autopropulsivo originados en los actuales territorios de Perú y Bolivia. Lo cierto es que el NOA parece haber llevado como preinscrita en su misma geografía una estructura de pista tendida a sucesivos advenimientos, un estar en disponibilidad y recepción a lo adviniente, o por lo menos en tal situación lo colocaron unas múltiples vías de acceso. Desde el este, por los grandes ríos, le vinieron los elementos básicos de las florestas tropicales que ocupaban los bosques chaqueños de Salta y Jujuy. Desde el oeste, por los pasos de la cordillera y de los Andes, la Puna establecía un nexo de continuidad con las culturas del norte de Chile, y otro tanto ocurría con el sur de Bolivia. No obstante, a pesar de los múltiples elementos culturales que compartió con el resto del conjunto meridional andino, el NOA se perfiló dentro de aquel con rasgos propios y bien definidos. Ello se explica gracias a que su configuración se llevó a cabo por la amalgama, el equilibrio y el interjuego cultural de los heterogéneos elementos venidos a través de las mencionadas entradas naturales, un criterio fundamental para la comprensión de nuestro NOA indígena. Por tanto, consistirá en no asignarles preponderancia definitiva a ninguno de los aportes intervinientes en su gestación, ya que al entrar aquí quedaron sometidos a una dinámica de interacciones única e irrepetible. Veamos ahora las cronologías y las culturas en este suelo, intentando rastrear en la medida de lo posible claves de la génesis del NOA, un proceso de algo más de 1700 años en que se sucedieron sus más antiguas culturas agroalfareras, según la periodización propuesta por Alberto Rex González, no sin antes consignar como punto referencial de donde hace pie nuestra memoria, que los vestigios más antiguos de presencia humana en la región corresponden a una primitiva y tosca industria denominada Ampajango, en Catamarca, de la que no contamos un fechado radiocarbónico. La incógnita se convierte en perplejidad si se considera que de una industria de nivel similar se logró en el Perú un fechado de cerca de 21.000 años de antigüedad, mientras que el hallazgo argentino más remoto, el de los abrigos Fel y Pali Aike en el estrecho de Beagle y el extremo sur patagónico, respectivamente, arrojan una edad de casi 9.000 años antes de Cristo. Y la misma incógnita se mantiene en el problema que plantea Ayampitín en Córdoba, 6.000 años antes de Cristo, con su tránsito espectacular de cultura de cazadores recolectores a culturas agroalfareras en plena madurez. Tanto más cuanto este vuelo, este vacío en el Perú y América Central aparece mediado por culturas de agricultores que hacen sus primeras experiencias en la domesticación de plantas y animales. Eso es para este periodo inicial del NOA indígena. Y ahora vamos al periodo temprano. El periodo temprano se extendió desde la aparición repentina de las culturas agroalfareras ya formadas hacia comienzos de la era cristiana o algunos siglos antes, cuyo origen en Huancarani, cultura del altiplano boliviano, que se remonta a esa fecha, así lo sugiere, hasta el 650 después de Cristo. Y su desarrollo tuvo como escenario principal la porción céntrica del NOA, sus valles y quebradas. Con toda probabilidad, los investigadores encontrarán en cualquier momento culturas
de igual o mayor antigüedad en la puna y bosques andinos, los bosques occidentales. Las más representativas de este periodo son la Candelaria, Ciénaga y su punto culminante, Condorhuasi, y Dick, Edgar y Barra Garazo las engloba en una sola constelación. Y Barra Grasso la denomina como cultura tucumana. El elemento diagnóstico más importante surge de la clasificación y estudio de sus múltiples y variados tipos cerámicos, polícromo, monócromo rojo, tricolor, rojo sobre ante, blanco sobre rojo, etc. En todos ellos campea el buen gusto tanto por la distribución armónica de los motivos cuanto por la elegancia o el equilibrio de formas y juegos cromáticos. Arte esencialmente decorativo, casi un culto de la forma, su carácter plástico predomina incluso en piezas destinadas al uso cotidiano. Ciénaga sobresalió por su habilidad en la metalurgia del cobre y sobre todo a partir del impreciso momento de su introducción en la del bronce. Pero la técnica lítica alcanzó en Condorhuasi una insuperable cumbre expresiva. Son su exponente máximo las llamadas figuras suplicantes, composiciones escultóricas en las que se logró una extraña mezcla de realismo y fantasía. Desconocemos el sentido de su carácter simbólico, que debió ser entrañable y fundante. La inmediata sugestión que provocan parece consistir en la superposición de planos o volúmenes en fuga a través de las partes perforadas. Todos los recursos plásticos mencionados confieren a estas creaciones de Condorhuasi un toque único, excepcional, no solo en el contexto artístico de la Argentina indígena, sino también en el más amplio del área andina meridional. Idéntica apreciación merecen las efigies zoomorfas con cuerpos de aves o mamíferos bajo fantásticas figuras andróginas, como si fueran alargados cepelines o globulosas eminencias. La inverosímil combinación de caracteres animales y humanos ya no nos permite reconocer en sus rostros los modelos originales que distorsionan. ¿Cómo se explica, pregunta Gaspar, en periodo tan temprano para el NOA, la presencia sin desarrollo in situ del arte escultórico en piedra? Fenómeno sobremanera enigmático si se tiene en cuenta que este decaerá en el periodo medio y desaparece por completo en el tardío. De igual modo, sorprende la exquisitez artístico-técnica de la cerámica y de la metalurgia. Alberto Rex González deja abierta la cuestión. Claro que hubo aquí una confluencia de elementos de diverso origen. Ahora bien, gracias a qué entrecruzamiento histórico se amalgamaron en concreto, imposible precisarlo con los datos disponibles. Más arriesgado en sus criterios hermenéuticos, Ibarra Grasso propone las siguientes pistas. Hay que tener presente que las culturas amerindias, en especial la mesoamericana, perdieron su conocimiento de la metalurgia al atravesar el Pacífico. Solo algunas pocas lo conservaron. Tal el caso de la civilización de los Paracas, antecesora de la Nazca en la costa peruana. Paracas entabló contactos por mar en el área cultural de El Molle, en Chile, de suerte que desde allí penetró hasta Araucanía y parte del NOA un conjunto de figuras ya desarrolladas a pleno, tanto cerámica como metálicas. Pasemos ahora al periodo medio.
En el periodo medio desplegó su maduro encanto la cultura draconiana o de la Aguada, que aparece ya instalada en el 778 después de Cristo, fechado obtenido de nuestras muestras correspondientes a yacimientos con cerámica tardía, por lo que ha de retrotraerse al 650 y perdura hasta el 800. Y aquí nos hallamos en el momento de mayor desarrollo en toda la extensión del NOA. Ahora, la omnipresencia y centralidad del felino dragón jaguar revelan cuán profundamente se adscribió esta cultura draconiana a la generalizada obsesión que compartieron las de San Agustín en Colombia, Chavín y Recuay en Perú y Tiahuanaco en Bolivia. La asociación del felino con figuras humanas portadoras de cráneos trofeos pareciera restringir su alcance a prácticas de círculos guerreros. Y los 150 o 300 años, los márgenes son muy grandes, de la cultura de la Guada fueron, desde la óptica global de Rex González, la resultante de influencias homogenizadoras a la vez que de aproximaciones singularizantes dentro de un macro horizonte común, el que se extendió a lo largo de los Andes hasta Mesoamérica. Ahora, Ibarra Grasso, por su parte, introduce modificaciones de fondo en el procedente cuadro de situación. Descarta de plano la escala chilena como vía de transferencia entre la Guada y su centro originario boliviano. Sostiene que este último no se encontró propiamente en Tiahuanaco, sino en el yacimiento de Misque, donde se consiguió... Gerardo Coniglio. Estoy dando clase. Ahora, esta cultura se habría extendido por la región de Tiahuanaco, el noroeste de Oruro y los valles de Cochabamba y Chuquisaca, siendo conquistada más tarde por el Tiahuanaco expansivo a mediados o fines del siglo XVIII, del siglo VIII. La paternidad, relación de origen, no de difusión, que esa cultura nazcoide ejerció respecto a la nuestra, se manifestó en los complejos, recargados y curvilíneos dibujos, motivos helínicos draconianos de la cerámica. Y estas características la hacen tributaria de Nazca, de ahí su denominación y la relación con Recuay, Paracas y Pucará. Sin embargo, no está todo dicho aún, porque entre los elementos mencionados hay algunos que tampoco son originarios de Nazca y que nos obligan a trascender los límites de la hegemonía andina para ubicar en centro definitivo su centro definitivo en Mesoamérica. Hasta allí hay que remontar, por tanto, la corriente aculturadora cuyos flujos penetraron el NOA, dando lugar primero al temprano fulgor de Condorhuasi, luego a la rama lateral chaco-santiagueña y por último a la cumplida madurez de la Guada. Y así pasamos al periodo tardío en esta Argentina indígena. Se inicia en el NOA hacia el 800 después de Cristo y quedó clausurado con la irrupción de los incas en 1480 aproximadamente, y aparecen residiendo en la puna y en valles y quebradas. Las culturas representativas de este periodo se denominan Sanagasta, Aymogasta, Angualasto, Belén, Santa María y de la Quebrada de Humahuaca. Y es probable que los capellanes Sanaguasta, los diaguitas Belén y los calchaquíes Santa María integraran un gran conjunto protohistórico de los diaguitas calchaquíes, famosos por el tesón con que defendieron su terruño y por la tenaz resistencia que opusieron a cuantos intentaron someter. Según las referencias etnohistóricas disponibles, no sometidas aún a una crítica exhaustiva,
A mediados del siglo XVI, el total de la población indígena en territorio argentino alcanzó 340.000 habitantes, de los cuales 215.000 se distribuyeron en el noroeste, correspondiendo 55.000 al conjunto de Queguitas calchaquíes. En lo que respecta a la alfarería, las urnas Belén, de pasta roja por cocción a atmósfera oxidante, responden a una estructura integrada generalmente por tres cuerpos: el cono truncado de la base, el cuerpo más o menos globular y el cuello cilíndrico con dos asas. Pasamos al periodo incaico, y ese periodo incaico es gravitante. A diferencia de las civilizaciones mayas y azteca, la incaica tuvo un perfil menos místico y un profundo sentido organizativo. Ello le permitió estructurar uno de los imperios teocráticos del regadío, como lo llama Darcy Ribeiro, más coherentes y mejor integrados de la historia. Hacia 1480 aproximadamente se produjo su irrupción en el NOA, siglo XV, poco antes de que Colón llegara a estas tierras. Aproximadamente se produjo su irrupción en el NOA y sabemos que los motivos básicos de la conquista incaica fueron el dominio y la explotación económica, de acuerdo con criterios muy precisos que dirigieron su interés hacia determinadas especializaciones como el trabajo de los metales útiles y preciosos. Y nosotros en Tucumán tenemos el camino del Inca, porque el imperio incaico llegó a estas tierras del confín, que eso es lo que quiere decir Tucumán, es el confín del imperio incaico, precisamente. Aunque este proceso quedó trunco con la primera entrada de los conquistadores españoles en 1543, los 50 o pocos años más de presencia incaica dejaron una impronta indeleble en el aspecto material y sobre todo en el sociopolítico de las culturas indígenas de la región. Dicha influencia se ejerció selectivamente según estrategias de no agresión, invasión o sujeción en cada uno. En la porción central, valles y quebradas, fue particularmente intensa, menor tal vez en la quebrada de Humahuaca y a lo largo de los caminos de la Puna, nula en Santiago del Estero y Córdoba. Nuestros diaguitas no habrían rendido su vasallaje a los incas, habrían sido aliados de sus ocasionales huéspedes en un pacto de no agresión que les valió el privilegio de conservar su propia lengua, eximiéndolos de tener que hablar el runasimi, dicen los lingüistas contemporáneos. En la versión formulada por otra perspectiva de mayor alcance, estos mismos acontecimientos se cargan de connotaciones sombrías, y a estar con las actuales reconstrucciones de la verdadera historia de los incas, esta fue falseada por el mismo Tupac Yupanqui, hijo de Huiracocha Pachacuti. La de Huiracocha es una primera traición porque hace sacrificar a Chuchich Capac, último soberano del reino Coya histórico, para ocupar su lugar. Y la de Pizarro es la segunda traición, quien luego hará otro tanto con Atahualpa en Cajamarca. La dureza de la represión hacia 1470, conquistado por el reino Chimú, Tupac Yupanqui tuvo que dominar una gran rebelión de los pueblos collas. La dureza de su represión llegó hasta el total exterminio en el valle de Cochabamba. Así quedaron calculadas desde arriba y desde afuera, en escala descendiente, las distancias entre nuestras grandes fortalezas regionales o pucaras, entre los centros administrativos auxiliares de apoyo en cada zona. Llegamos así
al acápite en el que Gaspar habla del Noa indígena como eficaz procesador de intermitentes. La cultura tucumana, la Condelaria, Ciénaga, Condorhuasi, en el periodo temprano, la cultura draconiana, la Guada, en el periodo medio, la cultura chaco-santiagueña, Sunchiluyos, Averías, como nexo marginal entre los periodos medio y tardío, el complejo de Aguita-Calchaquí, Anagasta, Belén, Santa María, Quebrada de Humahuaca, en el periodo tardío. El Noa no es comprensible sino como pista tendida al írsele superponiendo de estos advenientes constelaciones culturales como tal que constituyeron, junto con el norte de Chile y el sur de Bolivia, el área meridional dependiente de alternativos centros nucleares dentro del macro horizonte panandino. Religiones indígenas y sus tradiciones cosmogónicas desaparecieron tempranamente en la región andina. Las del NOA y zonas vecinas también. Y terminemos, por ahora, hasta esta tarde, esta pista de lanzamiento que configura la Argentina indígena situada en el NOA. Cuando nos habla de las religiones, los españoles encontraron como dioses mayores de nuestras tierras a Inti, el numen solar y civilizador de los señores del imperio incaico, y a Pachamama, cuyo culto es anterior al de Inti en el mismo Perú. Los dos niveles de dioses reflejan civilizaciones muy diversas. Nos encontramos, pues, ante una superposición a medio camino que marca el tránsito del matriarcado, del comunismo tribal y de la vida agrícola a la época patriarcal y pastoril del imperio, con fuerte tendencia a un monoteísmo enoteísta. El enoteísmo es, desde la perspectiva de la historia de las religiones, es el tránsito entre el politeísmo y el monoteísmo. Cuando hay dioses tribales, hay dioses de la montaña, del río, son dioses plurales, el enoteísmo, pero no es un politeísmo. Ese monoteísmo enoteísta cercano al Deus ignotus, según el sentir de los cronistas. Así se explica, por último, que los elementos más desarrollados de la religión incaica desaparecieron inmediatamente. Y la estrategia de sustitución por la cúspide utilizada por los españoles tendrá especial cuidado en cambiar la superestructura incaica por el cristianismo. El culto a Pachamama subsistirá hasta nuestros días. Su persistencia, su hondo arraigo, nos remite a ceremonias anteriores referentes a la agricultura. Interesante para dar una nota de actualidad que este gran papa, que es León XIV, que se hizo ciudadano peruano, que no solo no desconoce las culturas originales, sino que siente que lo que le enseñaron ahí en el Perú le sirvió de impulso misionero para lo que está ejerciendo ahora como papa. Y uno de los datos que a mí por lo menos me sorprendieron es que en relación con esto que estamos hablando, que arrojó la imagen de la Pachamama. Y no es alguien eurocéntrico o africano que está tirando ídolos, no son los suyos, sino que es alguien que siente con afecto y gratitud lo que nutrió su formación pastoral. El culto a la Pachamama va a subsistir hasta nuestros días. Su persistencia, su hondo arraigo, nos remite a creencias anteriores referentes a la agricultura, anclaje originario y terminal en la tierra proficua, en la montaña siempre misteriosa y genitrix, que virtió sus torrentes en los valles y atesoró sus
reservas de agua, oro, plata y cobre. Solo de ella pudo surgir esa capacidad de procesar múltiples y heteróclitas influencias. Solo de ella pudo alzarse con bravura de divinidad tónica la federación de las distintas parcialidades étnicas en defensa del común patrimonio regional. Inti, luminoso y clásico, se eclipsó. Pachamama, Cusilla, continúa recibiendo el tributo de los descendientes de las razas autóctonas en el altar de las montañas y en las humildes apachetas de los caminos. No sabemos qué hubiera pasado si la presencia directa de los incas, Manu Militari, se hubiese prolongado más allá de los poco menos de 50 años que duró, pero nos consta con qué eficacia sabrán aprovechar los diaguita calchaquíes todos sus aportes de organización urbanística y sociopolítica para tardar un siglo en doblegarse ante el conquistador español. He aquí un indicio de que el etos cultural del Noa indígena también hubiera podido emprender por su propia cuenta y riesgo procesos de aceleración evolutiva. Lo dejamos ahí y esta tarde continuamos con el Noa hispano indígena.